El papá de mi hija también es operador. Cuando todavía no teníamos a la niña, siempre andaba con él en sus viajes dentro de la ciudad. Una vez tuvimos un viaje fuera de la ciudad, pero cerca. Me dijo, vamos, al fin solo vamos y venimos en unas 4 horas, porque yo trabajaba de lunes a viernes, y ese día del viaje era un jueves. Pues le dije que sí y nos fuimos. Fue el peor viaje que tuvimos. Era en fechas de calor y nos fuimos a dejar el viaje. Salimos de la casa como a la 1 y a medio camino se empezó a calentar el camión. Yo no sé mucho de eso, pero ese viaje lo hizo no en un tráiler, sino en un camión pequeño de los que tienen que levantar toda la cabina para poder ver todo. El caso es que yo me tenía que bajar para que lo checara y le echara agua y esperar un rato para poder seguir. Total, así fue todo el camino, parándonos a echarle agua, y se nos hizo de noche en la carretera. Fue muy feo para mí porque volteaba para todos lados y absolutamente nada se veía. Era todo oscuridad. Entonces, mi pareja de ese entonces prendió unas maderas que estaban por ahí por si llegaba a venir algún carro, no fueran a chocar con nosotros. En ese momento que él se va para la parte de atrás del camión para prender esa fogata, yo me quedo sola en la parte de adelante y empiezo a escuchar cómo caían piedras en el suelo. Trato de no darle importancia, pero me volvían a aventar piedras y me di cuenta de que venían de entre la maleza. Entonces prendo la lámpara del celular y aluzo hacia el monte, y no había nada, y seguían aventándome piedras. De repente llega mi pareja a donde estaba yo y me dice, vámonos, súbete. Y nos fuimos. Logramos llegar al lugar de la entrega el viernes por la mañana. Entregué el viaje y agarramos carretera de regreso. Fue lo mismo, 1000 fallas del camión, y no les miento que llegamos a la casa hasta el sábado. No llegamos en el camión, lo dejamos en un taller a medio camino en un poblado de pasada, y ahí agarramos un autobús para poder regresar. Fue un viaje de pesadilla porque andábamos sucios, con hambre porque medio comíamos nada más. No les echo mentiras, ya el viernes que veníamos de regreso vimos un molino de los que giran y sale agua, y ahí nos bañamos y tomamos agua porque ya nos habíamos terminado el agua que llevábamos. Bien feo, la verdad, ese viaje. Mi pareja llegando a la ciudad fue y renunció por ese viaje. Yo nunca le dije eso de las piedras, y después de 1 o 2 años de ese viaje, estábamos con unos amigos platicando, y no sé cómo salió eso al tema. Él empezó a platicar que ese día de ese viaje, cuando estábamos tirados en la carretera y él fue a prender la fogata, vio al diablo. Dice que lo vio muy grande y musculoso. Por eso de repente me dijo, vámonos, súbete. Le platiqué que en ese momento a mí me estaban aventando piedras desde la maleza. Solo nos quedamos viendo sorprendidos porque ni yo sabía lo que él había pasado en la parte de atrás del camión, ni él sabía lo que a mí me había pasado en la parte delantera. Nunca nos habíamos platicado nada hasta ese día. Él me dijo que no me había platicado nada porque yo me iba a asustar, y yo no le dije nada en el momento porque pensé que me iba a tachar de loca. Hace algunos años, cuando veníamos de visitar a mis abuelos en Guadalajara hasta Hidalgo, era un trayecto largo, aproximadamente 14 horas en autobús en ese entonces. El caso es que, como todo niño, me encantaba ir viendo el paisaje por la ventana. El viaje salía empezando la tarde-noche para llegar temprano del día siguiente, así que veía mayormente puras luces de los autos y algunas ciudades y pueblitos que pasábamos. Mayormente, como saben, las carreteras de cuota normalmente pasan por lugares muy lejos de la civilización. Esto para evitar rodear demasiado o evitar tráficos. Bueno, el caso es que me quedé dormido como a eso de las 11 de la noche. Más tarde, a eso de las 3 a.m., me despierto y me asomo hacia la ventana. Veo que estamos atorados en un tráfico enorme, pero estamos en alguna parte de la carretera, en medio de la nada, junto a unas montañas. Mientras vamos avanzando, me doy cuenta de que soy el único que se encuentra despierto, o eso creo. Cuando llegamos a la parte del accidente, justo cuando me asomo por la ventana, veo el cuerpo de una persona decapitada, y a unos 3 metros, su cabeza. No lo vi tan gráfico porque el autobús tenía un polarizado y era de noche, pero lo alcancé a ver. No me asusté ni nada, no expresé ninguna emoción. Solo desperté a mi mamá y le conté lo que había visto. En fin, llegamos a casa y 2 días después de eso, ya no pude dormir a gusto. Me levantaba todas las madrugadas alrededor de las 3 a.m., porque sentía una mala vibra y veía una cara horrible entre mi closet. Cabe aclarar que tengo mi cuarto propio y duermo solo.
Así pasó más de una semana. Mis papás, preocupados por esto, llamaron a un padre para bendecir mi cuarto y ya no sentía tanta mala vibra, pero aún veía esa cara y me asustaba mucho. A las 2 semanas y media, mis papás, sin saber qué más hacer para que pudiera dormir en mi cuarto, hablaron con una señora de aquí por donde vivo del caso. Ella nos contó que lo más seguro es que esa persona que vi esa noche, su alma estaba pidiendo ayuda para salir del purgatorio. Nos recomendó prender una vela y pedir todas las noches por él, sobre todo yo, aunque no sabíamos su nombre ni nada de esa persona. El caso es que después de aquella noche que pedimos por él, no volví a despertar en la madrugada ni nada. Aún así, seguimos pidiendo por él una semana y hasta ahora no he vuelto a sentir algo igual. Bueno, cuento mi historia que me pasó a principios de año, en enero. Había hecho un viaje a la costa de Colombia, a un pueblo de acá que se llama Bosconia, por el sepelio de mi suegro, que falleció. Fui allí por mi novia, quien se había ido mucho antes, y yo tenía que ir a acompañarla. Llegué allí, pasó el entierro. Al día siguiente procedí a venirme con mi novia por carretera en moto de noche. La idea era adelantar unas 2 horas de camino para así poder descansar más al día siguiente, ya que era un viaje de casi 10 horas. El caso es que veníamos en carretera tipo 10 p.m. y yo venía hablando con mi novia sobre un puente que se llamaba Puente de las Ánimas. Ella me decía que no, y yo le decía que sí. Cuando supe que íbamos llegando a ese puente, le dije: «Mira, ya casi llegamos». Justo íbamos manejando cuando vimos que alguien botó candela en medio de la oscuridad, y cuando la candela alumbró, vimos la figura de un hombre alto y de piel morena, que se nos quedó mirando como pidiendo ayuda, o algo así por el estilo. Justo 10 metros más adelante, estaba el letrero que decía Puente de las Ánimas. Ella quedó callada, y yo igual, quedamos pasmados. Le pregunté si había visto lo mismo que yo, y solo me dijo que sí con mucho miedo. Seguimos conduciendo en medio de la noche con mucho susto hasta llegar, por fin, a un pueblito donde pudimos descansar. Esa es mi historia en la carretera. Esta historia no es mía. Nos la contaba mi abuelito cuando éramos pequeños. Le sucedió a un amigo suyo que era trailero en ese entonces. No recuerdo exactamente dónde fue, pero aquí les va la historia. En uno de sus tantos viajes, creo que ya venía de regreso a Aguascalientes y, por obvias razones, ya venía muy cansado. En el trayecto le dieron ganas de hacer pipí y se orilló sobre la carretera. Se bajó de su tráiler y se metió entre la maleza a hacer sus necesidades. Cuando terminó, se dirigía nuevamente al tráiler y empezó a escuchar el llanto de un bebé. Se le hizo raro y comenzó a buscar. El llanto se hacía más fuerte y entre unos árboles lo encontró. Era un bebé, si acaso de unos días de nacido. Se le hizo súper raro y le dio mucho coraje. ¿Cómo era posible que alguien dejara a un bebé tirado en el monte? Cabe recalcar que hacía mucho frío y el bebé solo estaba envuelto en una pequeña frazada. Por la inhumanidad de la situación, al amigo de mi abuelito le dio tanto coraje y tristeza que tomó al bebé en brazos y lo subió con él al camión para llevarlo a la policía. Se lo llevó en su regazo para que el pequeño empezara a tomar calor, ya que dice que cuando lo cargó, el bebé estaba muy frío. El punto es que el niño no dejaba de llorar y él, como podía, lo consolaba hasta que de pronto hubo silencio. El señor creyó que ya se había dormido y bajó la mirada hacia el bebé. ¿Cuál fue su sorpresa que cuando lo ve, el bebé lo observaba con una enorme sonrisa y con dientes como de un adulto? Lo peor fue cuando el niño le dijo: «Mira papá, ya tengo dientes». El amigo de mi abuelito abrió rápido la ventana del tráiler y sin pensarlo, arrojó al bebé por ella. Dice que solo escuchó como una explosión en la parte trasera de la caja, pero no se detuvo a ver, ya que fue al tiempo en que arrojó al bebé. Todavía se me pone la piel chinita con esta historia.